La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del dengue, los casos a nivel país. Con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez. Él es especialista en infectología clínica, es director de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Con él vamos a estar charlando sobre este tema y vamos a ver en la placa estos datos que son para tener cuidado. Atención, en Paraguay hasta la fecha 17.957 suman las notificaciones de casos sospechosos y a 218 llega el promedio semanal de notificaciones por sospechas. Asunción y Central registran el mayor número de notificaciones, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico. Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a tomar las medidas de precaución para evitar una nueva epidemia de dengue. Bueno, ese es el tema, no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidando para evitar el dengue que ya está instalado en nuestro país, pero para evitar una nueva epidemia de dengue. De eso vamos a hablar con nuestro invitado en instantes nada más. Pero ahora al inicio del programa, ¿qué hacemos nosotros siempre? Antes de recibir a nuestro invitado, nosotros hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque tenemos muchas cosas por las cuales agradecer y generalmente nos fijamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que está mal. La idea de hacerlo acá al inicio del programa es justamente fijarnos en lo que sí está bien y tenemos. Eso nos da energía, fuerza, nos carga las pilas para tratar de modificar y de cambiar lo que no nos gusta y de obtener lo que queremos tener. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio de la gratitud? Yo te digo, haz una lista de cosas que tengas, cosas, personas, situaciones buenas en tu vida. Y medio que cuesta al inicio. Entonces, te propongo lo siguiente, pensá en 3 cosas que tengas y que no quieras perder. Cosas. 3 cosas. Ahora pensá en una situación que estás viviendo, que te guste, que te haga bien y que no quieras que termine. Y ahora pensá en todas las personas que forman parte de tu vida, de tu familia, tus amigos, el trabajo, toda la gente que forma parte de tu vida de alguna manera. Y pensá cuáles de esas personas no querés que salgan de tu vida, no querés que se alejen, no querés seguir teniéndolas en tu vida. Eso que pensaste, esas 3 cosas, esa situación y esas personas, es lo que a vos te importa, es donde está tu interés, es tu tesoro y ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer por eso? De eso se trata este ejercicio. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco el poder hacer este programa desde hace 19 años, donde voy conociendo a los mejores profesionales del país y aprendo muchísimo. Y agradezco que estés viendo vos el programa, porque este programa está hecho para vos. Así comenzamos el programa de hoy. Bienvenido. Comenzamos El Doctor en Casa. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, especialista en infectología clínica y es director de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y es amigo de la casa también. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y realmente es un honor para mí ser amigo de la casa. Así que, bueno, estamos hoy para hablar de dengue. Así mismo. ¿Cómo
está la situación actual, doctor? Y actualmente estamos entrando a la época en la cual aumenta la temperatura y hay lluvias. Entonces las condiciones del clima hacen que se den para la proliferación del mosquito. Sabemos que el mosquito Aedes aegypti es el que transmite el virus de una persona a otra. Este mosquito se cría en agua estancada. Entonces el problema surge cuando llueve y se acumula agua en objetos o lugares que realmente a veces son increíbles, ¿verdad? Es muy fácil muchas veces encontrar un agua estancada en un bebedero de animales, por ejemplo, o en la canaleta, ¿verdad? Pero a veces encontramos lugares increíbles, una tapita de gaseosa, una cáscara de huevo, el hueco que forman los árboles, los troncos. Entonces es allí donde la población y todos nosotros tenemos que destinar un horario, unos minutos al día, no solo a nivel de nuestra casa, sino a nivel de barrio, sí, para que se evite una epidemia por este tipo de enfermedades. Claro, y hablando de eso, ¿cómo nos estamos comportando los paraguayos con el tema de la limpieza y eso? Porque cuando comienzan las campañas, todo el mundo, sí, levantamos, me anoto, ¿verdad? En el jardín, viendo si no hay nada. Y después como que nos olvidamos y nos relajamos. Claro, eso es normal. Por eso es ahí donde estamos nosotros, ¿verdad? Tanto las autoridades, no solamente el Ministerio de Salud, estamos hablando también a nivel de gobernaciones, municipios, claro, la cuestión relacionada a la educación misma, ¿verdad? Hablo del Ministerio de Educación y otros, porque acá todos los que podemos involucrarlos o enviar mensajes masivos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Sí. Los medios de comunicación constituyen un elemento, pero fundamental para eso. Y es allí donde tenemos que hacer recordatorios permanentes, periódicos, porque somos así. Necesitamos siempre una ayuda a memoria, un recordatorio, sobre todo en esta época del año cuando el clima favorece esta proliferación de mosquitos por la lluvia y por el calor, ¿verdad? Así que estamos en esa etapa, estamos en el momento en el cual tenemos que insistir, hablar nuevamente del caso de dengue. Ya. En el caso de que un vecino vea que la casa de al lado, como está pasando en este momento, tengo esa denuncia, tiene una pileta, una piscina con agua, pero toalla verde, ¿verdad? Que no, y hay gente viviendo en esa casa. O que el vecindario sea un baldío o una casa abandonada. Claro. ¿Dónde tiene que reclamar? ¿A quién le tiene que, si el vecino no limpia su piscina? Claro, eso correspondería ya a nivel de la municipalidad, eso es categórico. Pero ampliando la respuesta, decía que lo importante acá, yo creo, es formar lo que podríamos llamar comisiones vecinales, donde las acciones se tienen que tomar en grupo, ¿verdad? Entre los vecinos, conocerse y entender que esta es una problemática que puede desembocar en la muerte de alguien, porque el dengue es una enfermedad que puede matar. Sí, claro, que mató mucha gente. Y mató mucha gente ya, exactamente, de una manera prevenible. Y es realmente frustrante tener que hablar de eso, de muerte, ¿verdad? Pudiendo haberse prevenido. Entonces, es allí donde insisto. Primero, yo creo que habría que tratar de establecer una comunicación, una entrevista, ¿verdad? Un diálogo. Y si no hay caso, y bueno, ahí hay que acudir a las autoridades donde a nivel de municipio corresponde. Claro. Y posteriormente yo creo que ya hay que asesorarse con a nivel, digamos, de jurídico probablemente. Claro. Exacto. ¿Y no hay multa para el que no limpia su piscina, por ejemplo? Y eso habría que ver ya a nivel de las normativas vigentes, pero debería haber multas, claro. Si, por ejemplo, se multa a toda la gente que tiene su patio desastre o que, ¿verdad? que no cuida, todo el mundo va a limpiar, porque a multazos limpios funcionamos los seres humanos. Claro. No acá nomás, ¿verdad? Hasta que eso sea una educación, que ya sea un hábito. Se debería de ver las estrategias a aplicar en cada lugar. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de que en una ciudad del Paraguay
hay un programa de radio donde se le premia al más puerco, ¿verdad? Inclusive, Sí. ¿verdad? Entonces nadie quiere ser el más puerco, entonces, Sí. bueno, es una estrategia que funciona en ese lugar, por lo Claro, visto. un escrache total, Un ahí que escrache. te digan, la casa de Vivi es una puerca, y ahí está, no limpia su piscina. No. Por ejemplo, entonces, bueno, Horrible. quizás esa estrategia funcione en algunos lugares y quizás en otros no, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ir viendo qué puede funcionar en uno u otro lugar, ¿verdad? Bueno, pero realmente lo que tiene que funcionar es la conciencia de Claro. cada uno, porque siempre decimos, miramos el otro, miramos al vecino, no limpia luego, mira un poco tu patio, tu balconcito, porque eso no necesariamente tienes que tener un patio grande, aunque tengas unas cuantas baldosas y una plantera, ahí ya hay posibilidades también, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, quiero comentar también, el año pasado se hizo una encuesta sobre más o menos a 1.000 y un poco más de personas, más de 1.000 personas, sobre qué creen o cómo creen que se transmite el virus del dengue. Y la respuesta fue que en un 20% más o menos no creían que era el mosquito el que transmitía el virus. ¡Ay, Dios mío! Entonces la pregunta, ¿por qué no creían? Y porque antes había luego mosquitos, ¿verdad? Y no había dengue. Entonces, claro, entonces en base a eso se empezó a analizar y se establecieron estrategias de comunicación. Claro, lo que pasa es que mucha gente, como se le da mucha importancia al mosquito, la gente muchas veces cree que es el mosquito el que inyecta una especie de veneno que produce dengue. Y entonces se le dio énfasis al virus o a los virus que se transmiten a través de la picadura del mosquito. Entonces el mosquito se alimenta de la sangre que tiene virus, que va al estómago del mosquito, va a las glándulas salivales del mosquito y cuando vuelve a picar a otra persona, ahí le transmite el virus. Claro. Y no solo dengue, también está el Zika, el virus del Zika, el virus de chikungunya, virus de fiebre amarilla. Entonces son estrategias, digamos, de comunicación, pero solamente conociendo cómo piensa nuestra gente, para poder después ir aclarándole y modificando el lenguaje que uno utiliza, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pero es importante eso y que cada uno limpie su lugar. No esperar que venga la gente del Ministerio de Salud a limpiar, porque tampoco van a poder estar limpiando todas nuestras casas. O sea, eso tiene que ser, ya decían, tantas campañas ya se hicieron de esto, doctor. ¿Cómo es posible que todavía no entendamos? Una vez a la semana con la familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es más fácil y haces una actividad familiar que tanta necesidad tenemos y de limpiar, de limpieza. Y todos los días fijarse, ¿verdad? Todos los días. O encargar una persona en la casa, si todo el mundo sale a trabajar, alguien siempre, alguien se queda. Y bueno, y porque se queda, tiene que ser el trabajo. Eso, por ejemplo, no sé. Claro. Justamente crear hábitos muchas veces es difícil al comienzo. Como suelo decir, hay que pensar. Para realizar una acción hay que pensar. Después ya es automático. Ya no se piensa, ya se hace normalmente. Digamos, como bien decís, una vez al día o una vez por semana, nos dedicamos a buscar objetos que puedan acumular agua y los eliminamos. Claro. Por un lado, eso como primer paso. Se hizo también un análisis de cuáles son los objetos los objetos que más acumulan agua, ¿verdad? Y se vio que la mayoría de los objetos que acumulan agua son aquellos inservibles, los que alguna vez fueron electrodomésticos o autos, ¿verdad? Que son chatarra. Entonces, bueno, eso se tira en un baldío o en el fondo de la casa y se acumula agua. Bueno, ahí es donde también hay que hacer un trabajo probablemente relacionado con la municipalidad para la recolección de ese tipo de objetos. Pero la municipalidad puso hace un tiempo un recolector de, no me acuerdo el nombre que le dieron, pero un recolector de todos estos trastos viejos, ¿verdad? De heladeras, cocinas, computadoras, cosas grandes, chucherías que tenés, sillas rotas, no sé, lo que sea. Y vos llamás, hay un número en la municipalidad y va sin costo alguno y lleva todo eso. Claro, y ese tipo de estrategias es fundamental y debe ser replicado en los diferentes lugares, ¿verdad? Porque siempre es importante ver también las cosas buenas que se hacen para poder replicarlas, ¿verdad? Y de esa manera mejorar la situación. Claro. Claro, perfecto. Bueno, ahora vamos con nuestro primer material que habla de los datos estadísticos del tema dengue en nuestro país. A ver. Datos estadísticos. En nuestro país se registraron dos grandes epidemias, una en el año 2013, con más de 130.000 casos de dengue confirmados y predominó el DEN 2. La siguiente oleada sucedió en el 2016,
con 2.556 confirmaciones, 70.215 en la categoría de casos probables de dengue y 100.938 febriles sospechosos, según datos del Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Bueno, 2013 y 2016 fueron los años, los peores años, ¿verdad? Para el tema. Claro, esos números que solemos escuchar o ver, ¿verdad? Digamos que son aquellos, son aquellas personas que fueron diagnosticadas o por lo menos que presentaron síntomas. Imagínate, la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que están infectadas con el virus no presentan síntomas. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es importante saber eso? Porque esas personas que, digamos, se infectan con el virus y no se enferman, no tienen ningún síntoma, también pueden transmitir el virus. Claro. Y no saben que tienen. Saben, claro. Es por eso de la importancia de evitar la picadura de los mosquitos y crear también un hábito del uso del repelente. Sí. Así como tenemos, digamos, en nuestro cuidado personal, el uso del desodorante, nos afeitamos, nos peinamos, bueno, también el uso del repelente tiene que formar parte de nuestro hábito, porque a veces no hay ningún síntoma, pero podemos transmitir el virus a otras personas que sí pueden tener sintomatología o el cuadro clínico y enfermarse gravemente o morir inclusive. Entonces eso es importante tener en cuenta. Entonces, si se tiene una cifra, una cantidad de personas enfermas, tenemos que entender que muchos más estuvieron infectados. Claro. Y en riesgo de transmitir justamente. Bueno, entonces también eso que dice, el repelente. Eso es fundamental. Todos los días, doctor, y antes de salir de la casa. Claro, exactamente. Fíjate que el virus del dengue, como dije, circula todo el año. Sí. Obviamente, en épocas de frío hay menos casos por las condiciones climáticas y en épocas de calor aumentan los casos, ¿verdad? Es allí donde es importante tener en cuenta el cuadro clínico, ¿verdad? Todos sabemos que al comienzo los síntomas son bastante, vamos a decir, llamativos. Hay fiebre, también hay dolor de cabeza, una serie de cuadros. Pero una vez que termine eso, empieza lo que llamamos la fase crítica. ¿Por qué se llama fase crítica? Porque si bien termina ese cuadro clínico inicial, las personas que se van a complicar generalmente se complican en ese momento, cuando ya no hay sintomatología. Entonces uno como que ya no controla, ya se olvida, y es ahí donde hay que fijarse en los signos de alarma, que podemos mencionar, ¿verdad? Que fundamentalmente es el dolor abdominal, los vómitos, el sangrado y un estado de letargia, que es cuando la persona está muy decaída y a veces ni siquiera puede levantarse. Si la gente presenta ese cuadro clínico, debe acudir inmediatamente a un centro médico. Perfecto. Y al llegar hay que decir, estoy con estos signos de alarma, por favor atiéndanme rápidamente. Y ahí ya van a saber qué hacer. Inmediatamente el personal de salud le da prioridad a esa persona, es atendida y verifica si ese signo de alarma corresponde a un cuadro grave o no. Perfecto. Muy bien, doctora, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando sobre este tema. ¿Vos ya limpiaste tu jardín? Bueno, ahí en el corte puedes hacerlo. Volvemos ya. Continuamos charlando con el doctor Hernán Rodríguez sobre el tema de dengue en nuestro país. Y obviamente la única manera de librarnos del dengue es teniendo los lugares limpios. Así de fácil. Además, usando un mosquitero, doctor, ¿verdad? Claro, acá el punto es evitar la picadura del mosquito, ¿verdad? Ya hablamos de eliminar los objetos que pueden acumular agua y convertirse en criaderos. Ahora, también siguiendo esa línea, tenemos que decir lo siguiente: si vemos un mosquito volando, significa que hay un criadero cerca, porque el mosquito no es que vuela muy lejos de su lugar de origen, vamos a decir.
Entonces no hay que escatimar esfuerzos en buscar ese criadero cercano. Por otro lado... Y matarle al mosquito, y matarle al mosquito, volando, claro. Eso es lo primero. Claro, totalmente. Lo otro es, dijimos, evitar picaduras de mosquitos. Sí. Y ahí ya mencionamos el repelente. Siempre hay que mirar la especificación técnica, es decir, cómo usarlo. Hay que leer el prospecto o el producto. Porque hay diferentes presentaciones, hay en aerosol, en loción, hay pulseras, ¿verdad? O sea, hay una serie de formas. Luego están los espirales, están las pastillas matamosquitos, por allí se habla de, bueno, como dijiste, el uso del mosquitero, en fin, o sea, cualquier sistema que evite una picadura de mosquito hay que usarlo, ¿verdad? Entonces, y no solamente para el dengue, también hay otros virus que pueden ser transmitidos, como dijimos. Pero generalmente, o sea, yo por lo menos cuando estamos hablando así, yo me imaginaba, bueno, hay que limpiar el patio de la casa o el departamento o lo que sea. Me venía la imagen una casa. ¿Qué pasa con la gente que vive en el bañado, por ejemplo? Que tienen casas, pero son casas precarias. Claro. Que hay mucha basura. Que, o sea, no pasa el basurero ahí, ¿verdad? No es que tienes su cosita y vos sacás a la calle y después va a pasar el basurero de la municipalidad. Claro. Hay un vertedero. Zona inundable, siempre hay mucha agua también ahí. Así es. ¿Qué tiene que hacer esa gente que vive en ese lugar? Por eso, cada lugar tiene su estrategia, como dijimos, ¿verdad? No es lo mismo barrio residencial, ¿verdad? Claro. Que un área, digamos, cercana a un río. Entonces es allí donde cada área tiene su idiosincrasia, tiene su estrategia, es allí donde están los agentes, vamos a decir, comunitarios que llegan, se les enseña y se aprovecha porque, por ejemplo, se les enseña cómo preparar sus alimentos, cómo, dónde controlar, cómo disponer la basura. No es fácil. Enseña eso? Y eso es una tarea conjunta. Por ejemplo, existe lo que llamamos la estrategia de gestión integrada. Eso significa que es una estrategia donde están involucrados el Ministerio de Salud Pública y el Bienestar Social, que es quien coordina esa estrategia, pero están involucrados todos, municipios, gobernaciones, ¿verdad? Policía Nacional, militares, etcétera, educación. Entonces, se establece quién va a ir a hacer eso, ¿verdad? Para poder lograr el objetivo. No es fácil porque realmente a veces es difícil llegar a esos lugares y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que tener más en cuenta? Primeramente las características de la zona, como vos decís, ¿verdad? Lugares donde hay basura, donde hay agua acumulada, etcétera, y también el tipo de gente, ¿verdad? La idiosincrasia, cómo piensan, las creencias, los hábitos, etcétera. Es por eso que, como digo, es difícil establecer un estándar, algo uniforme, como estrategia. Hay que ver cada lugar, sin duda. Claro, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este siguiente material. Todos los materiales son sobre el tema, obviamente, que es los casos a nivel país. Veamos por favor. Situación epidemiológica. De acuerdo al informe epidemiológico emitido por la Dirección General de Vigilancia de la Salud, en lo que va del año, los casos de dengue ascienden a 9.630 a nivel país. El mayor número de casos se concentra en los departamentos de Amambay, 2.594, Alto Paraná, 2.307 y Central, 1.390, mientras que la menor carga de la enfermedad, con menos de 10 casos, se registra en Boquerón, 9, Misiones, 2 y Alto Paraguay, 1. Ñeembucú es hasta el momento el único departamento que no registra casos de dengue. Hasta entonces, la cifra de fallecidos asociados al virus se mantiene en 9. Estos proceden de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Central y Canindeyú. Tampoco se verificaron nuevos casos de Zika ni chikungunya, por lo que continúan en 1 y 51 casos respectivamente. Pero un aplauso a Ñeembucú, ni un caso de dengue. Y yo lo que le tengo que preguntar, doctor, ¿qué hacen? Y bueno, por eso, las estrategias que se utilizan hay que replicarlas, ¿verdad? Claro. Así que verdaderamente es así. Acá, sobre esta última información, hay muchísimas cosas que analizar realmente. Una de ellas es que
el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué significa? Si el paciente acude o la persona acude a un centro asistencial a consultar porque tiene fiebre, por ejemplo, el médico piensa en dengue y debe notificar. De hecho, ahora la notificación ya se hace, como dijimos, como arbovirosis, o sea, las enfermedades producidas por virus que se transmiten por mosquitos. Ahí entra dengue, zika, chikungunya, por ejemplo. Bueno, entonces eso hay que notificar. La notificación es muy importante, o sea, cuando uno tiene más casos notificados, es bueno porque significa que la gente piensa, los profesionales de la salud piensan en eso y notifican. Eso es bueno, por un lado. Por otro lado, en base a esas notificaciones se hacen estudios, tanto laboratoriales como de epidemiología, para determinar si esos casos realmente son dengue o no. Claro. ¿Verdad? Y finalmente luego se hacen ya estudios un poco más sofisticados a nivel del laboratorio central, ¿verdad? Para ver el serotipo que está circulando. Por ejemplo, este año, 2019, está circulando el serotipo 4 en mayor cantidad, ¿verdad? Y eso va variando. Sabemos que hay 4 serotipos de dengue. ¿Cuáles son los que ya pasaron por nuestro país? Y bueno, ya pasaron todos. El único que no produjo una epidemia es el serotipo 4, por ejemplo. Después el resto sí produjo epidemias, por decirlo así. Bueno, entonces es importante la notificación. En ese sentido, es también importante saber el manejo del dengue. Ahora, justamente, no hace mucho, se instala un mecanismo, una plataforma, una aplicación donde el profesional de la salud es evaluado a ver qué tanto sabe del manejo del dengue. Y es buenísimo, tal es así que fue muy bien recibido no solamente por los profesionales de la salud, sino también por las organizaciones internacionales, ¿verdad? Fue muy bien visto. Porque es una, vamos a decir, estrategia que comenzó en nuestro país, ¿verdad? Una iniciativa de nuestro país. Entonces, y es bastante útil, porque muchas veces uno cree saberlo todo, ¿verdad?, en cuanto a dengue, pero en realidad uno se da cuenta que no. ¿Cierto? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante en el dengue cuando una persona está enferma? Es la hidratación, es el hecho de recibir líquido, eso es lo más importante. Muchos, digamos, como yo digo, se muestran, le da más interés a la parte farmacológica. Sí. ¿Qué debo tomar? Claro. Paracetamol, dipirona, ¿qué debo tomar? No, lo importante es hidratarse. Después vendrá la parte farmacológica que ya le corresponde al médico, ¿verdad? Qué dar y qué no dar, ¿verdad? Claro. Sí, porque hay algunas cosas que no se tienen que tomar con el dengue, ¿verdad? Claro, por ejemplo, si una persona piensa en dengue, no debe tomar antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios, llámese ibuprofeno, diclofenac, aspirina, un nombre comercial, pero bueno, el ácido acetilsalicílico, estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado. Claro, porque hacen la sangre más líquida. Exacto, entonces aumenta el riesgo de sangrado, cosa que sabemos que en las complicaciones del dengue puede aparecer, ¿verdad? Y eso es muy importante, entonces no la automedicación. Lo otro que uno también analiza aquí es que no todos los casos van a consultar. Tienen fiebre y quedan en la casa, se automedican, cosa no recomendada por supuesto, y luego pasa y bueno, eso no se notifica. Luego pasa o se mueren. Bueno, también, generalmente doctor, cuando ya hay complicaciones acuden al hospital, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante. Lo otro también que se rescata de lo que se mencionó es la mayor cantidad de casos en los lugares donde hay mayor densidad poblacional. O sea, donde hay más habitantes, donde hay más personas, hay más casos. Sin embargo, en áreas donde la densidad poblacional es menor, donde hay menos personas, obviamente hay menos casos. Claro. Asimismo, entonces son enfermedades básicamente de áreas urbanas. Pero yo quiero saber en Ñembucú qué hicieron, doctor. ¿Usted no averiguó qué es lo que hace? Sí, claro que sí, ahí le tenemos a nuestro director. Por favor. Sí, por supuesto. Ni un caso en Ñembucú. Ídolos son. Y ahí tenemos que revisar justamente qué es lo que está pasando allí, ¿verdad? Sí. En cuanto a tanto a la vigilancia, a la notificación y también a las estrategias que usan. Claro, y evidentemente la gente cuida
Cuida mucho más su casa, su lugar, qué sé yo, no sé. Como debe ser. Sí. Lo otro que vimos también, porque constantemente estamos viajando al interior del país, y por el camino solemos ver muchos neumáticos que están en desuso, ¿verdad? Que están tirados, y como yo suelo decir, cuando yo veo eso es un quebranto para mí, porque digo, porque no ahí es un spa para el bichito, Exacto. para el Aedes. Así mismo, y en ese sentido siempre es útil, como estábamos diciendo, las estrategias, el reciclado, o sabemos que hay maquinarias que destruyen eso, ¿verdad? Y a veces los pedacitos, ¿verdad?, que se forman al destruir estos elementos, ¿verdad?, se pueden utilizar para otras, por ejemplo, para pastos artificiales. Entiendo que también se puede usar en el asfalto. O sea que hay formas de ir reciclando y de ir evitando que se junten objetos que contengan agua, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos con nuestros materiales, a ver este siguiente, pero quiero saber qué hicieron en Ñembucúchira. Eliminar criaderos, sobre todo después de las lluvias, es vital para frenar expansión del dengue. Es importante recordar que las lluvias, así como las altas temperaturas, aumentan el riesgo de proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue y otras arbovirosis. Es por ello que se exhorta y se alienta a la ciudadanía a realizar la inspección diaria de las viviendas, dentro y fuera de ella, mediante la inactivación y eliminación de potenciales criaderos de mosquitos, sobre todo después de las lluvias. Bien, en este sentido, hemos visto que en una de las imágenes hay un personal del Ministerio de Salud que está fumigando, ¿verdad? Por ejemplo. Las fumigaciones solamente son eficaces contra los insectos, vamos a decir, adultos, es decir, esos mosquitos que vemos que vuelan, pero no son eficaces para las larvas que están en el agua estancada y tampoco para los huevecillos. Entonces es allí donde insistimos mucho en evitar objetos que acumulen agua y eliminar el agua estancada. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeñito corte y volvemos enseguida. Hablando de dengue, de los casos a nivel país, y para mí realmente me llama poderosamente la atención que después de tantos años sigamos hablando del mismo tema, con tantas muertes que tuvimos por culpa del dengue, familias que quedaron destrozadas porque uno de los familiares tuvo dengue y murió. Mucha gente tuvo dengue, bueno, estuvo mucho tiempo mal, de reposo y todo, pero se recuperaron. Pero están los que están en grupos de riesgo, los muy ancianos, los bebecitos, las personas que están cursando otra enfermedad con las defensas bajas. Un mosquito te puede matar. ¿Y por qué digo doctor, que me llama la atención de que seamos tan, así como que a mí no me va a pasar? Claro. ¿Verdad? Que vengan a limpiar mi casa los del Ministerio de Salud, si no quieren que haya dengue. Pero lo simpático es si está en tu casa te va a picar a vos el mosquito, a tu familia. Claro. Es increíble, doctor, cómo todavía no hay, de repente hubo una reacción y después como que nos quedamos. Claro. Y bueno, a veces, yo me pongo a pensar constantemente en lo que es la psicología de cada uno, o no sé si llamarla la sociología, la antropología, o sea, buscar una respuesta, porque eso no solamente ocurre con el tema dengue, sino que con muchas enfermedades también que pueden ser prevenibles. Ya hablamos en su momento de las enfermedades prevenibles por vacuna, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. O sea, son, digamos, situaciones que muchas veces
se sabe en teoría, pero en la práctica no se aplica, ¿verdad? O sea, es curioso, o sea, somos seres complejos los seres humanos, pero hay que insistir y lo que había mencionado, yo creo que hay que buscar una estrategia de comunicación que logre convencer a la gente de tomar ciertos hábitos, ¿verdad? Claro. Y ahí están, por ejemplo, los especialistas en marketing, digo, o sea, alguien que pueda convencerle a la gente de que cambie los hábitos, sobre todo, así mismo. Porque esta es una realidad que va a ser constante, porque fíjate lo siguiente, el huevecillo que pone el mosquito, y vamos a suponer que está en un lugar seco, puede sobrevivir más de un año, y con el virus adentro. Entonces, cuando... Dios mío, más de un año. Exacto. Sí, ahí recién me cayó la ficha. Sí, imagínate, más de un año. Entonces, ¿eso qué significa? Que aunque no haya casos de personas enfermas, claro, va a estar latente cuando cambie el clima, aumente la temperatura, llueva y ese huevecillo esté en un ambiente húmedo, eclosiona y aparece la larva. Doctor, una de las cosas que a mí en la campaña me llamó la atención era cuando decía limpiar el bebedero de las mascotas, ¿verdad? Claro. Famoso que tenés ahí, o un platito, o el platito especial de plástico, o cualquier cosita que le pones, agua y la comidita, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso decía limpiar, y generalmente medio enjuagas y ahí, pero sigue. Exacto. ¿Cómo hay que limpiar? ¿Con qué elementos se limpia, doctor? Acá lo más importante es renovar el agua, ¿verdad? Renovar el agua para que eso ya depende, digamos, de la posibilidad, pero lo que no hay que permitir es que si hay huevecillos, porque lo que hay que hacer es, bueno, si se puede, ¿verdad? Toda la superficie, basta con una especie de movimiento de frote, ¿verdad? Y nada más que con eso sería suficiente. Pero ¿y si limpiamos con lavandina, por ejemplo, funciona? Bueno, claro, sí, pero no haría falta. Lo más importante que es renovar el agua. Y ahí hablamos de bebederos de animales, tanto mascotas como ganado, por ejemplo, caballos, vacas, etc. Porque en el recipiente, doctor, que tiene agua, siempre se queda gomoso, si es que no se cambia siempre y se limpia, la pared. Así es. Y ahí ya pueden estar los cositos. Claro, los huevecitos están en la superficie, claro. Y también, como digo, en los floreros, ¿verdad? Se habla mucho de los cementerios, por ejemplo, donde hay floreros, se ponen flores, está bien. O sea, todo ese hábito hay que cambiar, ¿verdad? Claro. Y también situaciones que van más allá, ¿verdad? La arquitectura de las estructuras que se construyen, ¿verdad? Edificios, casas, no sé, panteones, etc. Esos edificios abandonados, por ejemplo, esas casas abandonadas en el centro de Asunción, o edificios que comenzaron a construirse y quedaban por el camino. Sí, claro. Y bueno, y todo eso constituye, por eso es, como digo, la estrategia de gestión integrada, donde hay que darle la responsabilidad a cada instancia. Es imposible, por eso es a nivel personal, desde cada uno de nosotros hasta a nivel institucional, ¿verdad? Así mismo. Así es. Bueno, veamos otro material, por favor. Evitemos su proliferación. Revisar permanentemente canaletas, registros y todo objeto que pueda acumular agua de lluvia. El agua que va a ser utilizada, mantenerla tapada herméticamente. También es importante cambiar diariamente el agua de los animales y de los floreros. Previa higiene con agua y jabón, a los efectos de eliminar posibles huevos que hayan quedado en las paredes del recipiente. Exacto, esos son hábitos que hay que tomarlos porque a simple vista es muy difícil ver los huevecillos. Es muy difícil, son tan pequeños que prácticamente no se ven. Entonces, bueno, ese hábito que se vio, ¿verdad?, en las diapositivas debe ser algo, digamos, normal para nosotros. ¿Cuánto tiempo el huevito y cuándo ya sale la larva? Y eso depende, porque como digo, si está en un lugar seco puede sobrevivir por más de un año inclusive, ¿verdad? Y cuando tiene agua, ¿verdad? Poco después eclosiona, se rompe y empieza
aparecer la larva, la pupa, ¿verdad? Que son nombres Sí. previos a la conversión ¿Y en eso mosquito. cuánto tiempo entre ser huevito y ser mosquito? Y esto estamos hablando de más o menos unos días nada más, no llega, no es mucho tiempo, ¿verdad? Y Pero más de posteriormente, una, o sea, menos una semana. aproximadamente una semana, 10 días más o Ay, bueno, menos. por eso, exacto. pensando Sí, en una vez a la semana, por lo menos hacer una limpieza general. Sí, totalmente. ¿verdad? Es suficiente con eso. Y sobre todo, mirar que no haya larvas allí, ni qué decir, ¿verdad? Por supuesto. Por otro lado, como vimos también en la diapositiva, los registros, ¿verdad? Que son lugares ocultos Sí. que no se ven a simple vista. Entonces, todo eso hay que ir pensando, ¿verdad? ¿Dónde puede haber agua acumulada? A veces están en lugares ocultos, Sí. ¿verdad? Los acondicionadores de aire, que gotean también, ¿verdad? A veces se acumulan en ciertas superficies Sí. que a veces son difíciles de acceder a fácilmente, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante pensar. Bueno, pero por lo menos que limpies lo que ves bien, ya vamos a dar un gran paso, ¿verdad? Y después la segunda parte, todo eso más complicado. Pero Totalmente. limpiar. Vamos con este otro material, por favor. Protejámonos contra las picaduras de mosquitos. Para el interior de los domicilios se aconseja el empleo de mosquiteros y telas metálicas en puertas y ventanas. La aplicación de repelente está indicada solo para utilizarlo al aire libre. En caso de presentar fiebre, erupciones en piel, dolores de cabeza o musculares, en cualquiera de los casos, acuda al servicio de salud más cercano y no espere a que aparezcan síntomas de alarma o complicaciones del cuadro y evite la automedicación. Perfecto. Esos mensajes realmente engloban las diferentes etapas en donde tenemos que ir actuando, ¿verdad? Desde la prevención hasta el manejo de casos probables de dengue. Acá, por ejemplo, vuelvo a insistir, ¿verdad? Los signos de alarma suelen aparecer cuando ya pasó generalmente la etapa de fiebre y dolores, ¿verdad? Entonces, habitualmente estamos acostumbrados a decir, bueno, ya no tengo fiebre, ya no tengo dolores, ya me curé. Ya me curé. Exacto, no. Ahí, por lo menos durante 5 días, como mínimo, tenemos que estar controlando 5 a 7 días más de la aparición de signos de alarma. Un dolor abdominal, dolor de panza, por ejemplo. Muchas veces uno dice, debe ser lo que comí o Sí. debe ser el medicamento que tome. No, no hay que pensar en lo que pudo haber sido. Aunque llueva, aunque haga frío, aunque sea de madrugada, hay que ir a un centro médico. ¿Por qué tan así urgente? Porque a ¿Es veces, una hemorragia o qué? claro, o sea, esos signos de alarma pueden implicar un estado de gravedad que en cuestión de minutos Sí. se puede complicar. Yo he visto, por ejemplo, un caso, es una anécdota, ¿verdad? Sí. Donde una paciente estaba esperando su turno para consultar, Ay, me muero. estaba con dolor abdominal y repentinamente cae desplomada al suelo. ¿Y se murió? No, Ay, se menos salvó, mal. pero esa paciente no tuvo que haber esperado. Al llegar tuvo que haber dicho, estoy con dolor abdominal, Es tuve urgente. fiebre, claro, entonces es un signo de alarma, entonces allí que la inmediatamente atiendan. se la atiende, claro, exacto, por ejemplo. Sí. Aparte de las náuseas, de los vómitos también. Generalmente un sangrado ya le asusta a alguien, Sí. entonces ya inmediatamente consulta. Por eso hay que dar énfasis a ciertas manifestaciones que por lo general no nos asustan tanto, pero que puede indicar un cuadro grave. O sea, ese dolor de panza, pero ella ya tuvo fiebre, entonces eso ya es una señal de alerta. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Significa como la alarma del auto, digo Sí. yo. A veces suena, uno se fija y no pasa nada, es una falsa alarma. Sí. Correcto, puede ser eso. Menos mal, ¿verdad? Exacto. Decimos siempre. Pero nosotros no tenemos que escatimar, digamos, esfuerzos para consultar inmediatamente si es que aparece. Claro, porque una vez que la persona tiene dengue, dependiendo mucho de cómo está de salud, que pueda recuperarse o no, ¿verdad? Claro, pero generalmente la evolución del dengue es, vamos a decir, es inesperado a veces, ¿verdad? Impredecible. Muchas personas previamente sanas, jóvenes, fuertes, desarrollan cuadros gravísimos. ¿En serio? Y más de uno ya llegó a fallecer, ¿verdad? Sí, y mucha por lo gente murió general, por dengue. sí, por lo general es ahí donde la hidratación es fundamental. Es más, si la persona no puede hidratarse por boca, no puede tomar agua o líquidos,
no hay problema. Se le coloca Con el una vía en suero. la vena y se le envía el líquido por la vena, exacto, a través de un suero. Esos son protocolos que están establecidos desde hace tiempo y que hay que cumplirlos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvimos dengue acá en nuestro país? En 1989. Recuerdo bien porque yo fui uno de los pacientes Sí. que tuvo en 1980. serio? Luego hubo una pausa de 10 años y empezó a haber epidemia a partir del año 2000. Y desde el año 2000 periódicamente hay brotes epidémicos. Tal es así que ya el último fue más o menos en el 2013, hubo muchos casos en el 2016, pero estamos en el 2019, se prevé que en cualquier momento pueda haber un nuevo brote epidémico. Yo insisto mucho y siempre suelo utilizar la palabra, yo soy un soñador, yo creo que si nos ponemos, digamos, a colaborar entre todos, podemos evitar que haya una epidemia. Claro que sí. Hay que pensar en la estrategia de marketing, doctor, porque Así eso es es. importante, cómo llegar a la gente, porque todos ya sabemos que hay que limpiar, eso ya nos quedó bien claro en la primera campaña, ¿verdad? Teníamos mucho miedo del dengue porque mucha gente murió, entonces sí, pero después es como que bajamos nomás la guardia y no, tenemos que limpiar y tenemos que protegernos para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió años anteriores. Bueno, doctor, hacemos un cortecito, la musiquita nos indica eso, volvemos ya. Muy bien, estamos en ya el último bloque del programa donde vemos las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Están escribiendo a través de las redes sociales porque el Doctor en Casa está en todas las redes sociales. Y si vos querés volver a ver este programa, podés buscar en YouTube que ahí también están los programas. Bueno, vamos con esta primera consulta que le hacen a nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez. Sonia de Ñemby quiere saber si en nuestro país ya contamos con la vacuna contra el dengue. Bien, existe una vacuna que está registrada por el Ministerio de Salud, está disponible a nivel vamos a decir, el ámbito privado. ¿Cuál es la indicación para recibir la vacuna? Según la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna está indicada para aquellas personas que ya tuvieron dengue. Para aquellas personas que nunca tuvieron dengue, no está recomendada porque parecería ser que existiría un riesgo de desarrollar un dengue grave en caso de que esa persona tenga dengue. Eso a grandes rasgos, ¿verdad? Ya. El problema... O sea, existe para quienes ya tuvieron dengue. Exactamente. Entonces sí se les recomienda que se pongan. Así mismo. Lo que pasa es que para determinar si esa persona ya tuvo dengue, todavía no existe un análisis que tenga una sensibilidad y especificidad, que es el término técnico, Sí. ¿verdad?, que garantice eso. ¿Por qué? Porque pueden haber lo que llamamos falsos positivos o falsos negativos. Entonces es allí donde se está, yo sé que existe a nivel, digamos, de las empresas que desarrollan este tipo de Sí. reactivos para los análisis, se está buscando desarrollar pruebas o estudios laboratoriales que tengan una sensibilidad y especificidad elevada. Por ahí viene el tema. Perfecto. Bueno, tenemos otra consultita. A ver. Norma de Itagua pregunta, en cuanto a Zika y chikungunya, ¿existen nuevos casos? Sí, según las estadísticas, 51 casos hasta ahora de chikungunya y un caso de Zika. Con relación a los diagnósticos de chikungunya y Zika, se sigue lo que llamamos un algoritmo, o sea, un protocolo a seguir. Por lo general, lo primero que hay que determinar es si la persona con un cuadro clínico de fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, etcétera, tiene dengue o no. Si el resultado da negativo, se hace un análisis para chikungunya y luego si da negativo para Zika. O sea, todo eso entra dentro del protocolo, ¿verdad? De todas formas, lo importante es
pensar en la posibilidad de dengue y hacer un manejo clínico adecuado, ¿verdad? El diagnóstico ya queda a cargo, digamos, de otra instancia. Lo importante es el manejo clínico, eso es lo que nos tiene que preocupar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por venir acá al programa, por estar con nosotros y por comentarnos todo esto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y nuevamente estaré aquí cuando me convoquen. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides de limpiar tu casa, todos los lugares. Vamos a combatir al dengue. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.